Buenas tardes. Vamos a tratar de dar un resumen del capítulo 7, 8 y 9 del libro Finanzas Internacionales. Vamos a tratar de un modo didáctico, sin acudir a tanto logaritmo ni a tanta formulación matemática, de tratar de explicar y entender estos tres capítulos que nos atañen. El presente capítulo séptimo trata como temas fundamentales tres aspectos a resaltar: el portafolio de inversión, la paridad de las tasas de interés y el arbitraje cubierto de intereses. En lo que se refiere al tema de los portafolios de inversión, podemos decir que al existir entre los países tasas de cambio entre las monedas de los diferentes países, los inversionistas encuentran oportunidades de obtener en sus portafolios de inversión, dentro de la gama vasta que existen en el universo, en razón y en función de las tasas de interés que estos ofrezcan, y también contando con la relación de la tasa de cambio. La idea o el concepto es construir un portafolio óptimo en el cual minimice sus riesgos y obtenga buenas utilidades. Al ser un mercado dinámico y cambiante, el portafolio se debe estar adaptando a los constantes cambios en las expectativas económicas. Es decir, en cada uno de los países, por eso mismo el portafolio se debe estar reajustando constantemente, lo cual genera movimientos de capital que en última redundarán en la variación de los tipos de cambio en el corto plazo. Es importante acotar que no existe una metodología o modelo ideal para construir o constituir un portafolio óptimo. Lo que existe es un cúmulo de información compleja a la cual el inversor va a tener que acudir y tratar de lograr lo que sea más óptimo para él. Ya entrando al tema de la paridad de tasas, debemos preguntarnos ¿para qué sirve esta paridad de tasas? Y podemos decir que se utiliza con la finalidad de que el capital de los grandes fondos de interés obtenga el mayor rendimiento con cada nivel de riesgo. La paridad de las tasas de interés es básica y fundamental para el desarrollo del sistema financiero internacional, ya que en ella se describen los tipos de cambio entre divisas y los tipos de interés, debiendo existir un estado de equilibrio en el que el beneficio esperado en moneda nacional sea equivalente para los activos denominados en dicha moneda y activos denominados en divisa extranjera de riesgos y plazos similares. Debemos decir que para que pueda operar la paridad de un país necesita cumplir una serie de condiciones y requisitos. Dentro de estos requisitos se debe tener un régimen cambiario de libre flotación. También debe haber un mercado de dinero líquido y eficiente. Una cuenta de capital abierta, es decir, que no existan obstáculos de tipo legal a la entrada y salida de capitales extranjeros de un país. También algo que es básico y necesario es que se tenga un sistema financiero sólido. Y por último, se debe tener una moneda que se cotice en el mercado de futuros. Es de anotar que la paridad de las tasas de interés se limita a activos libres de riesgo, tales como certificados del Tesoro, CETES o TES en el caso de nuestro país. El rendimiento de estos activos será la sumatoria de la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. La liquidez de un activo estará determinada por lo fácil que pueda venderse este activo a un precio preestablecido. Sin embargo, es de acotar que la liquidez de los certificados de tesorería de un país son bastante altas. El rendimiento nominal de un activo depende del rendimiento real, la tasa de inflación y la prima de riesgo y liquidez. Debemos tener muy presente que el acto de comprar un activo financiero representa un acto de ahorro y parte de la función es mantener un poder adquisitivo hacia el futuro. En cuanto al tema del arbitraje cubierto de intereses, podemos decir que es un mecanismo que aboga porque se cumpla la paridad de las tasas de interés. Si no se cumple la paridad, hay una oportunidad llamada arbitraje. Para que el arbitraje funcione a cabalidad, se precisa cero costos de transacción, posibilidad de préstamo e inversión a igual tasa de riesgo, que haya una ausencia de riesgo político y de crédito y además una ausencia de preferencia por una moneda. A continuación vamos con el resumen del capítulo 8, paridad del poder adquisitivo. Podemos decir que hay tres aspectos importantes y notables que hacen referencia: la ley del precio único, la paridad del poder adquisitivo absoluta, la paridad del poder adquisitivo relativa. La ley del precio único relaciona el tipo de cambio con el precio de productos individuales.
Bajo el postulado de la ley del precio único, en los mercados competitivos, en ausencia de costos de transporte y barreras del comercio, los productos idénticos deben tener el mismo precio en diferentes países en términos de una determinada moneda. Si esta afirmación fuese realidad, sería sencillo determinar el tipo de cambio entre dos monedas. Solamente sería dividir el precio de un producto en una moneda entre su precio en otra moneda. En el mundo real no funciona así. La realidad nos muestra que sí existen barreras comerciales, y además los costos de transporte no son para nada insignificantes. Hay que agregar que todos los productos no son comerciables internacionalmente. Existen en el mercado productos no comerciables que no son objeto del mercado internacional. Por ejemplo, en la actualidad los bienes raíces. En un tiempo fue la leche por logística de transporte. Desde el año 1986, la revista The Economist creó el índice Big Mac, que se basa en un principio supuesto de que el mismo producto debe costar igual en diferentes países en términos de la misma moneda. Si este parámetro no se cumple, se concluye que la moneda está subvaluada o está sobrevaluada. Según esta ley, la paridad absoluta resultará de dividir el costo de una canasta familiar en México sobre el costo de una canasta familiar en los Estados Unidos. La paridad absoluta establece que debe existir una igualdad. La falencia de esta ley es que las canastas de los dos países no son equitativas, no son las mismas, no constan de los mismos artículos. Lo que en un país desarrollado puede ser una necesidad, en un país del tercer mundo puede ser un lujo. Por ejemplo, unas zapatillas Nike. Según la paridad de poder adquisitiva relativa, el tipo de cambio se debe ajustar a las tasas de inflación en los dos países. Esta paridad no se enfoca en precios sino a las tasas de cambio. Si la inflación en un país es más alta que en otro, el tipo de cambio de las dos monedas deberá crecer en un porcentaje similar a la diferencia de las dos inflaciones. La experiencia del mercado da una certeza que a corto plazo la paridad de poder adquisitivo relativa no se cumple jamás. Los tipos de cambio gozan de una alta volatilidad, mientras que las tasas de inflación gozan de una relativa calma y estabilidad predecible. Ya entrando al capítulo 9, el modelo general del tipo de cambio a largo plazo, establecemos que un tipo de cambio real se establece a través de la relación entre el costo en pesos de una canasta de un país y el costo en pesos de la otra moneda de otro país. Es decir, este es el precio relativo de los bienes entre diferentes países. El poder de compra de una divisa es la cantidad de bienes que puedan ser comprados con una unidad de esa divisa. Así pues, el poder de compra de la moneda en un país depende del nivel de precios. El poder de compra de una moneda en el extranjero depende de la tasa de cambio nominal y de los precios en el extranjero. El tipo de cambio nominal es la cantidad de unidades de moneda extranjera que podemos obtener con una unidad de moneda local. Un incremento del tipo de cambio real implica la depreciación de la moneda, lo cual hace que la canasta extranjera se encarezca. Esto hará más competitivos los productos nacionales frente a los foráneos, haciendo un efecto de presión hacia el crecimiento exportador y asimismo, de la misma manera, podrá atajar las importaciones. Para que se dé una depreciación real puede resultar de que sube el tipo de cambio nominal y la relación en los dos países se mantiene constante. O suben los precios en el extranjero y todo lo demás permanece constante. Suben los precios en Colombia y sigue constante todo lo demás. La depreciación real se da si la depreciación nominal de la moneda es mayor que el diferencial de las tasas de inflación en los dos países. El peso se aprecia en términos reales si el tipo de cambio nominal sube menos que el diferencial de la inflación en los dos países. Un factor importante a tener en cuenta es que tanto está subvaluada o sobrevaluada una moneda en un momento determinado. En el caso de un incremento de la demanda mundial de un producto nacional, caso como el petróleo en Colombia, este exceso de demanda aumenta, por ende, los precios internos en el país y a largo plazo conduce a una apreciación vía entrada de divisas, lo cual hace bajar el tipo de cambio nominal. Otra forma de que se aprecie en forma real la moneda es con la atracción de inversión de extranjera directa. Al entrar mucho capital, las divisas se elevan provocando abundancia y exceso de liquidez, lo cual eleva los precios internos de manera automática. Así pues, podemos afirmar que las fluctuaciones en un tipo de cambio que flote
serán más reales y responderán más rápidamente que en una de un tipo de cambio fijo. El cambio flotante mantendrá la relación y no permite que una moneda esté subvaluada o sobrevaluada. Los inversionistas, al observar una moneda sobrevaluada, irán con sus inversiones a otro lado, provocando un déficit notable en la cuenta corriente, lo cual ha ocurrido bastante en regímenes de cambios fijos. En conclusión, la apreciación real de una moneda conduce a una estabilidad económica y financiera, reflejando una mayor estructura competitiva en materia de exportación y eleva el nivel de los nacionales de un país. Lo podemos resumir como calidad de vida. Bueno, hasta acá llega el resumen de los 3 capítulos. Esperamos que les haya gustado. Con mucho gusto, Juan Francisco Guzmán. Max Fernández, muchas gracias. Hasta luego.